Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en el resumen del livestream de la 4.6. Vamos a ver todo lo que viene en la versión, aunque ya os lo he adelantado en algún vídeo poco a poco como easter eggs. Vamos a ver los códigos que estarán aquí abajo y os adelanto que esta vez no ha durado 20 minutos el livestream como el anterior, que os dije que literalmente fue toma tus códigos y vete y déjame en paz. Si no, esta vez ha durado 35 minutos, ha sido muy divertido, muchas sorpresas, entre ellas un personaje nuevo que parece una Degia, pero en el cuerpo de un chico en chiquito, como el hermano pequeño de Degia, un Degio chiquito. Y aparte viene el evento de Windtrace, que es el evento que suele revivir Genshin Impact, pero con mejoras. Así que como estáis viendo, llega Arlequino, llega un nuevo boss, llega ese boss que veis en pantalla, que es el boss de mundo que va a servir para subir a Arlequino, así que guardar lunas. Pero además llega un boss semanal, que es la propia Arlequino, que se podrá hacer desde el principio, pero mejor hacer la historia principal para entender por qué glitchea Arlequino y que se desbloquee el boss de manera natural. Ahí está Arlequino, que es, pues bueno, ya sabéis, el gancho principal de la versión. Me parece un personaje espectacular. Han ido cambiando todavía más cosas en la beta y os traigo el kit de Arlequino seguramente una hora y pico después de que veáis este resumen del livestream, así que estar súper atentos porque tendréis el kit de Arlequino. Y aquí está el Degio chiquito, que luego no sé si en este tráiler se verá mejor, pero vamos, ya han enseñado el modelo completo de este nuevo personaje y demás. Aparte, como podéis ver, nos traen una misión principal, bueno, una misión legendaria de Sino, y la misión de Arlequino va a ser una misión de Arconte principal de la trama. En teoría, no va a ser una misión legendaria, sino una misión de historia de Arconte, de las principales. El tema de Sino con Arlequino, ese es otra vez el Degio, o sea, el Degia chiquito. El tema de Sino con Arlequino, en teoría, no están cruzadas las historias, aunque en el tráiler pueda hacer pensar que quizá las historias tienen bastante que ver, pero no. Y ese es, pues, Freminet con la espada del tiempo, que tampoco creo yo que sea muy importante, pero ese es el boss de Arlequino. ¿Por qué sus propios hijos adoptivos están peleando contra ella? Pues tengo unas ganas increíbles de hacer la misión en directo el primer día que salga, así que venid a los directos a comprobar qué narices pasa en esta misión y a saber por qué se desata este poder de Arlequino y por qué glitchea Arlequino. Aparte, que ahora nos lo enseñarán en el resto del teaser, esto es espectacular. Aparte, básicamente, vienen... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, el diseño del boss! Lo siento mucho, es que me vengo arriba porque... ¡Wow! No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito. La guadaña, ¡wow! Una cosa importante que he dicho en otros vídeos es que, madre mía, el diseño del boss. Es que su arma es una lanza y solo se convierte en guadaña si la llevas con Arlequino. Es decir, Arlequino solo puede llevar la guadaña si es su propio arma, y su propio arma solo se convierte en guadaña si lo lleva Arlequino. Luego, eventos de la versión. Como podéis ver, pues aquí hay un evento de Ito, que nos van a regalar otro instrumento musical, y el personaje gratis de este evento, ya que ya sabéis que en cada versión nos regalan un personaje y luego un arma, un personaje y luego un arma en cada versión de 4 estrellas. Pues como en la versión anterior estuvo la lanza de healing, básicamente me preguntasteis que si servía o no, que yo no traje vídeo concretamente de ese arma, pues esta vez tenemos un Gorou gratis en este evento de música de Ito. Es el evento principal de la versión. Luego hay más eventos que seguramente ahora os enseñan rápido. Entre ellos, como expliqué, el Windtrace, es decir, un evento, bueno, otro evento aquí que es parte del de la música, que es para hacer fotografías y tal. Este evento que estoy viendo en pantalla sigue siendo de la música, pero nos va a venir un evento de cazadores y bandidos, el que más os gusta, que haré un torneo con bastantes arlequinos de premio en ese torneo. Pero es que además, nos han metido mecánicas nuevas, como veis, incluso de reparar alguna cosita. Además de que al capturarte ya no se te acaba la partida, sino al capturarte te manda como una especie de casa AFK y tus compañeros pueden ir a rescatarte si te han capturado. ¿Veis? Ahí está como esa cárcel donde te capturan y tú puedes eludir pues al que te está pillando y capturar. Luego esto es el evento de la resonancia de los bufos y tal, que también es de combate, que los eventos de combate sabéis que nos suele gustar mucho a los jugadores de Genshin. Cuando vino estuvo divertido y nos pasamos bastante tiempo jugándolo. Y aquí nos viene un evento que me parece que también es como
un aviso de ese nuevo abismo que se dice que viene. Y es como un evento de bosses, pero los bosses tienen como mecánicas, ventajas y desventajas adicionales a los bosses normales. Aparte, como veis, hay aquí un por dos en libros. Y este pues es el arma de Arlequino, que os adelanto que solo es para Arlequino. Estos son los nuevos sets. También os haré un vídeo de los nuevos sets que seguro me lo pedís. Pero básicamente, resumiendo los nuevos sets, este de aquí abajo, el fragmento de Harmonic Wish Me, que no sé qué es el de Arlequino. Solo funciona con Pacto Vital. Es el mejor de Arlequino y es mejor que cualquier set existente. Así que guardar lunas también. Y por último, no le sirve a ningún personaje. O sea, hay armas de la Forja de Fontaine que te pueden permitir dar un Pacto Vital, pero este set funciona perdiendo y ganando Pacto Vital en 6 segundos 3 veces, con lo cual 6 veces en cada rotación, y esto no lo permite ningún arma ni nada, solo lo permite la propia Arlequino con su manera de jugar, con lo cual es ultra mega super exclusivo de Arlequino y punto, no hay mucha vuelta. Y luego, el otro set básicamente es para quemadura, principalmente para derretidos sobre quemadura o vaporizados sobre quemadura en equipos que no se están usando, o quizá algún equipo de crepitar donde la base del enemigo también es una quemadura. ¿Por qué? Porque te da 50% de daño infligido al personaje que lo use, esté dentro o fuera del campo, pero solo se mantiene ese 50% de daño infligido a ese personaje si hay una reacción de quemadura continua sobre el enemigo, una vez, creo que es cada 5 segundos o algo así. Entonces básicamente es un set de quemadura para quizá volver a traer al meta algunos equipos tanto de crepitar como de derretidos inversos sobre quemadura como de vaporizados sobre quemadura, pero creo que pasará sin pena ni gloria, aunque como voy a farmear el kit de Arlequino voy a sacar también este full set y os voy a enseñar si funciona bien en ciertos personajes. Resumen, haré un vídeo más en profundidad hablando de qué personajes le viene bien, qué podría ocurrir y demás. Y esta es la versión. Parece una versión súper completa, además no lo he dicho, pero viene zona nueva. Viene, no sé si se ha visto por aquí algo de la zona nueva, creo que parte del tráiler del principio es la zona nueva, un poquito, por aquí es Remuria. Y básicamente esa zona nueva, pues obviamente tiene un montón de protogemas, un montón de mecánicas nuevas, habrá un portal, y nos han dicho también, para terminar, que si has terminado cierta misión de Arconte, creo que es la tercera misión de Arconte de las principales, ya te desbloquean un teletransporte para poder acceder directamente a la zona nueva para las personas nuevas que no tengan que pasarse todo Fontaine hasta llegar a esta última zona de Fontaine. También para acabar, esta zona de Fontaine es la última de Fontaine, con lo cual ya podréis maximizar la estatua de los 7 y ya podréis maximizar la fuente de los deseos para tener más recursos también, con lo cual me parece la mejor versión de todo Fontaine y además viene con misión principal. Poquito más. Dejad un buen like, una buena actividad, explotar este vídeo de resumen, espero que os haya encantado. En los códigos recordad canjearlos rápido porque tardan muy poquito tiempo en caducar y desaparecen y perder las protogemas. Y nos vemos en el siguiente vídeo en el kit de Arlequino y en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias, cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis miñis y chaito.